Listo, a ver, empecemos la clase, ¿no? Bien, el día de ayer un poquito ya habíamos planteado lo que eran los multiplicadores de Lagrange, habíamos mencionado de que dentro del modelo matemático aparece una nueva matriz o se debe de evaluar un nuevo determinante de una matriz en la que estaba constituida por las segundas derivadas, ¿no es cierto?, del Lagrangiano, que vienen a ser estos términos que están aquí en la segunda, a partir de la segunda fila y la segunda columna. Y en el caso de la primera fila y la primera columna, corresponde a las primeras derivadas asociadas a las derivadas a las primeras derivadas de las restricciones. Y aparece esta matriz conocida como la matriz hessiana ampliada o la matriz Orlada, en donde lo que se evalúa es el determinante de esta matriz y decíamos, eh, a diferencia A diferencia de usar las menores, que aquí no se aplique ese criterio, y eso hay que ser bien claros, chicos, no se olvidarán, ¿sí? Lo que se evalúa es el signo de el valor del determinante en cuanto a si es positiva o negativa, y eso ya me define que el punto que yo estoy analizando se maximiza o se minimiza, ¿no? Cuidado, se vayan a confundir con el concepto de la hessiana. En la hessiana se analizaba el tipo de la matriz, se analizaba también esta característica de concavidad o convexidad de la matriz para establecer si el punto de análisis me da un máximo o me da un mínimo, ¿sí? Bajo el concepto, ¿no es cierto?, que hemos venido manejando muy similar a lo que fue el modelo de las restricciones, de la optimización sin restricciones. Ojo, eso hay que también hacer énfasis de lo que habíamos establecido, ¿no es cierto?, de que se construye esta matriz lagrangiana, en donde aparece una tercera variable, entre comillas, ¿no es cierto?, que es este multiplicador de Lagrange, que ya habíamos dicho geométricamente de dónde aparece y matemáticamente también cómo se los relaciona, ¿sí? Entonces aquí se aplicaba el concepto del gradiente, se entendería que lo que nosotros encontramos es un punto, si hablamos de una función de dos variables, compuesto de tres componentes, pero en realidad no nos debemos de olvidar que X y Y es el punto que yo quiero definir o determinar para saber si se optimiza la función bajo el concepto de maximizar o minimizar, ¿no es cierto? Entonces, por allí se hicieron algunos ejercicios, decíamos que en este ejercicio o en este problema, justamente el que está aquí planteado, sí, se tiene un óptimo, un punto crítico, un óptimo local, ¿no es cierto?, en el par ordenado X y Y, con un lambda, que en este caso resultó ser 2R, ¿sí? Y aquí analizamos la hessiana y obviamente definíamos esa característica y me daba que si era cóncava o convexo, y obviamente definíamos cuál era la característica de este punto crítico. Como digo, muy diferente a lo que habíamos visto en lo último, finalizando la clase relacionada a lo que es la matriz Oslada. Estamos, no sé, chicos, si hay alguna pregunta, alguna consulta antes de continuar. ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Bien. Ahí dejamos algunos ejercicios, no sé si alguien realizó alguno o al menos le exploró para ver la metodología cómo se realizaba. Bien. Bien, una manera o un análisis gráfico, ¿no es cierto?, de las curvas de nivel en la optimización con restricción de igualdad, ¿no es cierto?, es la representación gráfica que se puede tener en funciones de dos variables, como podemos ver en esta representación gráfica o en este problema muy puntualmente, en donde se puede observar que para esta función objetivo x de y sujeta a la restricción 2x más y igual a 4, sí, sabemos que la función objetivo, bueno, en esencia es un punto de silla, por decir en la representación gráfica, y donde la restricción es el punto de silla en el espacio, ¿no? Lo que está acá en la parte derecha de la presentación,
Y lo que está acá en la parte izquierda es la representación de las diferentes curvas de nivel. Entonces, lo que se representa aquí en realidad desde el punto de vista gráfico es ese punto de tangencia que se puede presentar, ¿sí? A ver un ratito. ¿Por qué no se activa esto? Pasó. Qué raro. Déjenme ver qué pasó. No se activa el lápiz. Y a ver, déjenme ver. Ahí está. Ya. Ya, ¿no es cierto? Decíamos que aquí está representado las diferentes curvas de nivel. Acá está expresado lo que sería ya la función en el espacio, el modelo matemático. Espérame un ratito, chicos, no sé por qué está. Está muy... Segundo. Déjenme ver si estamos. No entiendo por qué. Nunca esto. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, ahí sí. Ya. ¿No es cierto? Las curvas de nivel. Y lo que tenemos justamente como la restricción. Como la restricción, como podemos nosotros observar, eh, tiene un punto de tangencia con una de las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, acá tenemos la representación vista en el plano XY, en el caso de acá, sería el equivalente de todo lo que estamos expresando aquí en el espacio, ¿no? Lo que está en azul me representa la restricción, ¿no? ¿Sí? Esta, la gráfica que está un poquito medio celeste, es la función objetivo. Lo que está aquí en color rosado es el equivalente de la proyección de la ecuación de la recta en el espacio. Es como si fuera un cuchillo que está cortando. Y lo que se aprecia aquí es justamente ese devanado que se le hace a la función objetivo, lo que ya habíamos mencionado. Y lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, es encontrar el punto que optimiza. Esta gráfica también se entendería que es la que estamos viendo desde la parte superior. Entonces, lo que está entre esta línea interpuntada, ¿no es cierto?, viene a ser la respectiva curva de nivel. Y obviamente aquí es lo que vemos desde arriba como un punto tangencial, lo que decíamos, ¿no? Aquí se observa esta característica que define dónde está el óptimo bajo este criterio con restricciones de igualdad. Y lo que habíamos mencionado, y ya vamos a dar paso a una interpretación de lo que es el multiplicador de Lagrange. Si yo cambio esta ecuación de esta recta, le doy otro valor numérico, pongamos que sea 8, lo que yo estoy haciendo es esto. Es decir, estoy cambiando a un óptimo a un nuevo punto, ¿sí? Entonces, en el momento que yo cambio la igualdad de la ecuación o de la restricción a un nuevo valor, lo que estoy haciendo es desplazar la ecuación de la recta dentro del plano cartesiano, pero dentro de mi problema implica que lo que va a hacer es intersectar otra curva de nivel, ¿sí?
un poquito es la representación gráfica entendida, obviamente, este modelo es una función de dos variables, reiterando, como ya hemos venido indicando, debido a que me permite poder representar gráficamente. Esa sería la interpretación geométrica, ¿no es cierto?, que le podríamos dar, aunque ya si se incrementa el número de variables, esta forma de representar gráficamente ya no se la podría realizar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la interpretación del multiplicador de Lagrange de este factor lambda? Nosotros tenemos nuestro modelo matemático que vamos a optimizar la función objetivo sujeto a una o a varias restricciones. Lo que acabo yo de mencionar, ¿no es cierto? Algo bien importante. Estos valores de X y de Y son valores que le pertenecen al dominio de la función f de X de Y. Utilicemos esta gráfica de acá. Si nosotros observamos cuál es el dominio de esta función, de lo que está aquí representado en la parte izquierda, sería para todos los valores, ¿no es cierto?, de X y de Y. Es el par ordenado de X y Y que pertenece a R2. Todo el plano cartesiano en realidad. Bien. Sin embargo, el conjunto solución o el punto solución dado una restricción es que, aparte de pertenecer al dominio, obviamente cumple el conjunto factible que está definido por la restricción. En el momento que yo tomo este valor y le sustituyo X y Y, se me cumple la igualdad, en este caso, a 4. ¿No es cierto? Entonces es evidente que este par X y Y le pertenece al dominio. ¿Sí? Bien, y lo que acabé yo de mencionar, en el momento que esta constante C yo le cambio, ¿no es cierto? Le doy un valor de 8, un valor de 10, un valor de 20, el valor que yo quiera. Lo que acá acabé de hacer en la representación gráfica, ¿no es cierto?, es encontrar un nuevo punto de operación, un nuevo punto en donde el problema se resuelve o se optimiza. Bien, entonces lo que yo puedo argumentar es que este valor de X y este valor de Y que optimizan la función, se puede verificar que van a depender de esta constante C. Chicos, ¿se entiende esta parte? Lo que acabo de mencionar. Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces es algo bien interesante poder ver eso y era lo que hacíamos en el ejercicio que indicaba, tenemos un plano y quiero inscribir un paralelepípedo que me dé el mayor volumen en el ejercicio que vimos anteriormente. Lo que decía yo, ¿qué pasa si le muevo al plano? Entonces, evidentemente, el volumen de esa caja o las condiciones para tener el volumen máximo de esa caja va a cambiar. Y es ahí donde se entiende que las variables, en este caso estamos considerando una función de dos variables, X y Y dependen de C. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo a continuación es, como X asterisco y Y asterisco dependen de C por la explicación que acabo de desarrollar, estos dos valores le estoy reemplazando en la función objetivo. Por lo tanto, al final del camino, lo que habíamos dicho cuando se veía la parte de las funciones que tenían o estaban sujetas a nuevas condiciones de las variables, ¿no es cierto?, para aplicar el concepto de las reglas de la cadena, nosotros podemos ver que al final esta función, dado en cuenta lo que acabo de desarrollar, es una función que en esencia depende de C, ¿sí? De cuánto valga este valor. Y obviamente, lo que estamos determinando es entonces que este X asterisco y este Y asterisco se convierten en funciones con la característica que serían diferenciables en C. C es como si fuera mi nueva variable. Eso es lo que estamos desarrollando, ¿sí? Bien, en el momento que nosotros definimos esta función, lo que estamos llamando es, ¿no es cierto?, como la función de un valor óptimo, porque de acuerdo al valor de C que saquemos, esto se va a optimizar. Bien, lo que nosotros vamos a sacar aquí al hacer toda la parte matemática es que si yo derivo esta función f de c, ustedes se van a dar cuenta que el lambda también depende de c, ¿sí? Por la misma razón,
que dependían X y Y. Lambda también se constituye, el multiplicador de lambda también se constituye en una función de del valor al cual está igualada la restricción, ¿sí? Y lo que vamos a llegar a concluir, ¿no? Si esto es que matemáticamente la interpretación que vamos a tener de este operador y es la que se entiende como la tasa de variación del valor óptimo de la función. ¿Sí? Bien, si ustedes recordarán, la derivada como tal, desde su definición formal, estaba establecida como el límite de f de c más del c menos f' de c, delta de c. Y luego decíamos, ¿qué pasa cuando se me incrementa en una unidad? Quiero saber cuál es el comportamiento, que ese era más o menos el tema de la elasticidad, ¿sí? Y además, recuerden que yo podía hacer esta una aproximación a esto de acá. Le quito el límite, sabiendo que el delta de C es bien pequeño, ¿sí? En este caso, vuelvo a reiterar, es el valor de 1, que es el análisis que vamos a desarrollar, ¿sí? Vendría a ser, pongámosle DC, recuerden que delta de C es igual al DC, ¿sí? Esas eran la aproximación, el diferencial en la variable de entrada C en este caso. Por lo tanto, yo podría entonces argumentar que esta es una relación establecida como una aproximación. ¿Dónde vamos a utilizar o dónde vamos a interpretar este lambda? Justamente es en el aspecto de las ciencias económicas, ¿no es cierto? Teniendo entendido que C lo que me va a representar como, no como variable, sino como parámetro es un stock, un límite, una cantidad, sea presupuesto, mano de obra, lo que habíamos dicho al inicio de este capítulo, ¿no es cierto? Que es la restricción, ¿qué me indica la restricción? Y obviamente el f de x es una función, ¿no es cierto? Una función de costo, una función de ingreso o una función de utilidad o de beneficio. Entonces, lo que se está analizando es el aumento de la utilidad o beneficio que se obtiene al incrementar en una unidad. Es decir, este DC vamos a considerar que es igual a 1, porque cuando ya vemos las aplicaciones, este valor de delta de C o incremento de C desaparece por este criterio que estamos mencionando. Entonces, a lambda, dentro de las ciencias económicas, y como digo, en su debido momento, ustedes a lo mejor lo volverán a retomar, es lo que se conoce como el precio sombra, el comportamiento, la tasa de variación del valor óptimo. Ojo, ¿cuál es el valor óptimo? Justamente, el valor donde se optimiza la función. Eso es lo que estamos sacando, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho anteriormente esta expresión de aquí. Esta es una tasa de variación del valor óptimo, ¿no es cierto?, de acuerdo al comportamiento o al incremento en una unidad de producción o en un dólar más que yo estoy invirtiendo, ¿no es cierto?, en un modelo matemático, o en una expresión en donde se maneja presupuesto, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo un poquito para aplicar lo que tenemos aquí definido. Tenemos esta función objetivo que me pide maximizar, sujeto a esta restricción. Si hacemos la parte matemática, aplicamos el lagrangiano y sacamos los resultados, me da como resultado entonces que x vale m sobre 4, y es igual a m sobre 2, es decir, este es el punto crítico, ¿no es cierto?, el que voy a analizar con un lambda m sobre 4, ¿sí? Ahora, si ustedes observan, si yo estos dos valores, x y m, les reemplazo en la función objetivo, x y y, ¿sí? Me va a quedar que es igual a m sobre 4 por m sobre 2, es el resultado que está ahí descrito, m sobre 8. Y lo que habíamos dicho, esta función, ¿no es cierto?, es ahora una función del valor de m. A m le hemos puesto cualquier valor, ¿no es cierto? A m le podemos dar cualquier valor en este momento, ¿sí? Está como una variable en este rato, ¿sí? Entonces, como se puede observar, ¿no es cierto? Y si yo saco la derivada de esta función, que es la que está aquí descrita, la derivada de esta función, el f' de m,
va a ser igual a 2m sobre 8, que me queda m sobre 4, que es el valor que obtuvimos en el lambda. ¿Sí? Entonces, si ven que lambda me representa la derivada de la función objetivo, obviamente definida por la dependencia de este parámetro, que X y Y depende del parámetro. En qué punto de operación yo voy a estar localizado en mi función objetivo de acuerdo al valor que tome el parámetro de la restricción, a la igualdad de la restricción. Bien, si yo tengo, para dar valores, dice sea m igual a 100, entonces, por lo que f de 100, si le voy reemplazando, esta es mi función objetivo, ¿no? Mi función objetivo es la que estaba descrita, la que acabamos de obtener, que era f de m es igual a m al cuadrado sobre 8. Dice, si m es igual a 100, entonces el resultado va a ser evaluar esto para 8. Entonces la pregunta surge, ¿qué ocurre si se incrementa en una unidad? Un m, es decir, evaluemos en F101. ¿Sí? Si les reemplazo, este es el resultado. Pero a mí lo que me interesa, le voy a hacer de esta manera la gráfica, esto vendría a ser F, y lo que a mí me interesa es, esto vale 100, y este punto vale 101. Una unidad más, ¿qué va a pasar? Como digo, le voy un poquito a hacer la parte gráfica. No sé si sube o baja, ¿sí? Por aquí pasaría mi función. Entonces, este es del f de 100, perdón, y este es del f de 101. Y lo que a mí me interesa determinar es justamente esta variación. Y esta variación resulta en tomar el valor final menos el valor inicial. En mi problema me sale, si fuera el valor exacto, sería 25.125. 25,125. Esa es la variación. Pero si utilizo el concepto matemático, la variación, que es una aproximación, utilizo esta condición, con el supuesto de que delta de C es una unidad de esa variación, entonces yo podría utilizar esta relación. Es decir, en este caso, el lambda m, que es igual a m sobre 4. Y como pueden observar, el resultado es 25. Entonces, si podemos ver el valor real con el valor aproximado, son muy cercanos, ¿sí? Lo cual me da una muy buena aproximación al valor cercano. Reitero, en las interpretaciones rápidas que yo le tengo que dar a un modelo, justamente esto me facilita el cálculo, ¿sí? Lo que yo estoy obteniendo es una aproximación a lo real. ¿Lo real cuál es? Es esto. Pero a veces numéricamente esto puede ser muy complejo o muy demorado de evaluar frente a lo que me da el resultado del lambda. ¿Sí? Como decía la expresión, el lambda es la tasa de variación de la función óptima. ¿Sí? Cómo se está comportando cuando yo incremente en una unidad mi proceso de producción o cuando invierta $1 más. ¿Sí? Como digo, son los conceptos un poquito más asociados a las ciencias económicas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuál es el comportamiento y esta interpretación económica que se le da al lambda, al multiplicador de Lagrange, conocido como el precio sombra? Preguntas, chicos. ¿Alguna inquietud? No, profe. No, profe. Bien, ahora este multiplicador de lambda en los diferentes contextos de los modelos matemáticos, ¿no es cierto? Se lo puede interpretar en 3 escenarios, lo que yo dije hace un momento. Un modelo en las ciencias económicas habla de una función de costo, una función de ingreso y una función de utilidad. ¿Sí? En el caso, ¿no es cierto? Bajo el modelo que estamos nosotros considerando,
y que me representa en un modelo de producción, ¿sí? Lambda dice, mide aproximadamente la variación que se da en la producción máxima o en una función de ingreso. Recuerden que una función de ingreso lo que yo trato es que hacer ¿qué cosa? Maximizar mis ingresos. ¿No es cierto? En este caso, cuando los costos se incrementan en una unidad. Otro caso particular que se analiza es en una función de costo. Entonces, ¿cómo se lo debe entender el lambda? Dice, lambda es aproximadamente la variación en el coste mínimo cuando la producción se incrementa en una unidad. Son las interpretaciones de acuerdo al modelo matemático que yo esté manejando. Como digo, este haría caso a lo que es una función de ingreso, esto una función de costo, y la última que nos falta analizar, ¿no es cierto?, es el problema de optimización de la utilidad. En este caso a lambda, ¿cómo se lo entiende? Lambda dice, mide la variación que se produce en la utilidad máxima cuando hay un incremento de una unidad en la renta monetaria, ¿sí? A lambda se le conoce como la utilidad marginal de la renta dentro de este modelo matemático. ¿Qué pasa si esto se incrementa en una unidad? ¿Cuál es la interpretación que le tengo que dar a lambda? ¿Sí? Más allá que en todos estos tres casos el contexto matemático es similar, ¿sí? A lo que hemos visto anteriormente. Pero la interpretación o la definición en cada caso, ¿cómo se lo debe de entender? Bien, aquí lo que teníamos un ejemplo para aplicar justamente estas condiciones. Tenemos esta función de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria por este modelo. Este ejercicio ya lo hicimos anteriormente, es este el que está aquí desarrollado, perdón, vamos a ver, es este, ¿sí? Ya sabemos que el punto crítico, ¿no es cierto? O el óptimo es esto con un lambda 2 sobre R. La utilidad máxima es, por lo tanto, entonces, si yo sustituyo en este U asterisco, que era el F asterisco que teníamos hace un rato, voy a tener que al final mi función utilidad, que depende del valor de R, es esta función matemática, ¿sí? Y en el caso que yo saque la derivada de esto, como podemos ver, la derivada de esto dice que va a ser el U asterisco prima, es decir, el du asterisco de R en este caso, porque R vendría a ser este valor de C que hace un momento habíamos mencionado. Si saco la derivada es 1 sobre R al cuadrado, 4PQ por 2 veces R, 4PQ, donde esto se me va, esto se me va, y esto se me va, y me queda es 2R, que era el factor, o era el lambda que sacamos acá, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que ya en el cálculo matemático, ya para hacer mi análisis, ¿no es cierto?, marginal, digo, ¿qué pasa si al R se le incrementa en una unidad? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Esto vendría a ser una aproximación. Estamos, pues lo que digo, matemáticamente, otras herramientas me dan esas consideraciones a tener presente en el momento de darle una interpretación rápida al problema, ¿sí? Bien, bueno, aquí tenemos un ejercicio que lo pueden desarrollar, es muy similar, un poquito más completo. Aquí me da mi función de utilidad. Aquí yo debo de construir la restricción en base a lo que me dé el problema. Dice, un consumidor dispone de 600 unidades monetarias para gastar en dos productos. El primero de ellos dice tiene un precio de 20 unidades monetarias por unidad y el segundo de 30 unidades monetarias por unidad si la función de utilidad del consumidor es tanto. Aquí lo que me falta definir es la función, la restricción del problema que vendría a ser 20 por X más 30 por Y es igual a 600 unidades monetarias. Y con esto hago el desarrollo del problema. Lo que nos pide es determinar el número de unidades de cada artículo que se deberá comprar al consumidor para maximizar la utilidad. Calcule la utilidad máxima, es una vez que encuentre los valores, él o los valores, ¿sí? Ver cuál es el máximo y hay aproximadamente la variación en la utilidad máxima del consumidor si la renta disponible aumenta en una unidad, ¿no es cierto? A ver, hagamos este ejercicio un poquito, como digo, aquí me faltaba plantear era la restricción que ya está en el enunciado propio del problema, basado en mi modelo matemático 0604, a ver.
Entonces dice que mi modelo matemático es la función x de y igual a 10, x06, y04, ya sacamos aquí igual mi función de restricción. Este es me pide maximizar sujeto a la restricción 20x más 30y igual a 600. ¿Sí? Recuerden que el procedimiento, ¿cuál es? Es construir el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano me queda definido como una función x de y de lambda. Este es igual a 10, 0,6, y 0,4 más, perdón, menos sería 20x más 30y menos 600. Si saco las derivadas parciales, ¿no es cierto? Para... Profe, no iría lambda, pero Me menos falta lambda. lambda. Sí, gracias. Sería lambda y si saco las derivadas parciales me va a quedar que el L de X, ¿no es cierto? Va a ser igual a, sería 10, perdón, aquí hagámosle ya directo, ¿dónde está el borrador? Sería 10 por 0,6, ¿cuánto me da? 6. 6x 0,6 por menos 1 me da menos 0,4, ¿no es cierto? Por y a la 0,4, si no estoy mal, menos, en este caso, 20 lambda. Y esto es igualado a 0. ¿Estoy bien? Dame bien ahí si no me equivoco por allí. En este caso de acá sería 0,4 x a la 0,6 por y a la menos 0,6 menos 30 lambda es igual a 0. Y en la última ecuación, como ya habíamos mencionado, os equivale a la derivada parcial con respecto a lambda, es la propia restricción, 20x más 30y igual a 600. De estas ecuaciones, como ya está la condición de que el gradiente tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Es lo que voy a resolver. Esto le voy a volver a reacomodar, me quedaría... Vamos a ver si es que perdón, aquí creo que estoy poniéndole mal. Aquí no es 0,4, es 4. ¿Sí? Porque es 10 por 0,4. Listo, entonces esto le voy a escribir de esta manera. 6 me quedaría y sobre x a la 0,4 menos 20 lambda igual a 0. En el caso de acá me va a quedar 4x sobre y a la 0,6 menos 30 lambda. Y bueno, mi última ecuación, 20x más 30y es igual a 600. Como digo, las maneras en las cuales yo resuelvo el problema ya no es necesariamente en aspecto matricial. Sí, tendrán mucho cuidado en eso, porque el sistema como tal no es lineal. Sí, para formar un sistema de matrices y de pronto aplicar una de las técnicas. Sin embargo, hay diferentes maneras de desarrollar. Por ejemplo, en este caso, voy a despejar el lambda en las dos ecuaciones, en la primera y en la segunda. En la primera me queda que lambda va a ser igual, sería a 6 sobre 20. Luego ya les vamos a simplificar. Déjenme ver, esto me queda 4 décimos. Déjenme ver si es que esto le puedo. No. Bueno, ya le vemos más luego. Sería a y sobre x. Este es el equivalente. El 0,4 es equivalente, si no estoy mal, a 4 décimos a 2 quintos. Elevado a la 2 quintos. ¿Sí? A la 2 quintos. El 0,4, porque el 0,4 es como tener esto. 4 sobre 10, que al final es 2 quintos. Es una forma de fracción, ¿sí? El punto decimal. En el otro caso, el lambda me quedaría también expresado como... Regálame un segundito, chicos. Ya, entonces, chicos, acá en esta parte que es la cuestión algebraica que estamos desarrollando, aquí me quedaría 4 sobre 30. En este caso, me va a quedar que sería
X sobre Y. Y esto va a ser igual, déjenme ver, 6 décimos sería 0, 3/5. 3 quintos, gracias. 3 quintos. Y lo que dije, matemáticamente, estos dos les puedo igualar, ¿no es cierto? Porque son el mismo lambda. Entonces, al final, 6 me queda sobre 20, es igual a Y sobre X, a la 2 quintos, y esto va a ser igual a 4 sobre 30, elevado a la Y, a la X sobre Y, perdón, a la 3 quintos. ¿Sí? Bien. Entonces aquí simplificando, un poquito simplificando la relación, aquí la mitad 3, la mitad 10, la mitad 2, la mitad 15. A su vez aquí puedo simplificar la mitad 2, con el de acá me queda 3, este 2 le paso al otro lado, este 3 me queda acá, me quedaría al final 9 y x a la 2 quintos es igual a 4 xy a la 3 quintos. Y algebraicamente lo que voy a hacer a continuación es elevar todo a la potencia, a la quinta potencia. ¿Sí? Para eliminar la radicación. Para eso estoy haciendo. Entonces, si ven aquí que todo se me vuelve, de alguna manera es una cuestión netamente algebraica lo que estoy desarrollando. Todavía no he sacado la solución al problema. Bien, entonces al final, lo que voy a tener, vamos a ver, me quedaría, un término sería 9 a la quinta y al cuadrado, x al cuadrado. Me queda al otro lado 4 a la quinta, x al cuadrado, perdón, x al cubo, y al cubo. ¿Sí? Tenemos expresado esta relación. Bien, entonces y a la acá le puedo pasar, le paso este término acá y el de acá también. Me quedaría 9 a la quinta. Sería, a ver, un ratito para ordenarle esto que no me... ¿Qué me quedaría? Sería, a ver, en este caso me quedaría, vamos a ver, 4 a la quinta, x a la quinta, ¿sí? Y en el caso de acá, vamos a ver si es que le sacaba la raíz cuadrada. A ver, déjame ver si le saco la raíz sexta. No, estoy bien así. Raíz quinta me quedaría menos 9 a la quinta y a la quinta. ¿Sí? Bien, tengo esta expresión de aquí y esta me queda igualado a 0. ¿Sí? Vamos a ver aquí qué más se le podría hacer. Quiero ver x a la cuarta, 9 a la cuarta. Oh, vamos a ver. No. O esta parte de aquí le podríamos haber dejado así más bien. 9 a la quinta y a la quinta es igual a 4 a la quinta, x a la quinta. Y si saco a todo la raíz quinta, mejor para simplificar esto. Me queda 9y es igual a 4x. Y de aquí puedo despejar cualquiera de las dos variables. De aquí puedo despejar cualquiera de las dos variables, x o y. Es decir, me quedaría que si reemplazo y, me va a quedar que es igual a 4 novenos de x. Y este y le vamos a reemplazar acá, en la tercera ecuación, que era la restricción. Por lo tanto, me quedaría aquí escrito, podría escribirle como 20x más 30 por 4 novenos de x, y esto es igual a 600. ¿Sí? Aquí me queda la tercera 10, la tercera 3, ¿no es cierto? Me quedaría 20x, si hago todo el desarrollo, 60 más 40x, me quedaría 60 tercios de x, si no estoy mal ahí me corrigen si por favor me equivoco, sería 60x
¿Estoy bien allí o no, chicos? No sé si... 20, perdón, aquí estoy mal. Aquí debería darme 100. 100x. Entonces voy a tener, se simplifica, en consecuencia x es igual a 18, lo cual implica, este x le reemplazo acá, que y vale, ¿cuánto sería en este caso? Si no estoy mal, 8. ¿Estoy bien? Chicos, daranme bien esa parte de la resolución. No sé si estoy bien o ahí estoy en algún lado, de pronto estoy cometiendo algún error. Es 18 me sale. Y sí, sí, sí. X 18 y y el valor de 8. Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, este es un punto crítico, pero ojo, también tengo que evaluar el lambda. En el lambda puedo utilizar esta o la de acá. ¿Sí? Y en este caso tendría que lambda va a ser igual a 6 sobre 20 a y que vale 8 sobre 9 sobre 18, perdón. Y esto a la 2/5. ¿Sí? A ver si me dan verificando esto. Me quedaría al final, no sé si alguien me da haciendo este cálculo, pero que quede en fracción. No sé si me va a quedar en fracción. Abajo me va a quedar 2 por 3, 9, 9. No sé si alguien me da ahí calculando, a ver. Este 2 es 2 a la tercio. Con este 2 se me queda 2, 12, 6. No sé si alguien me da el valor numérico de esto. A mí me salió, pero en decimal 0,21, no, 22. 0,22. Y Sí, 2. en decimales me va a salir. Sí, fracción me va a quedar por los términos de abajo. Sí. Entonces, quiere decir que es el punto crítico para este valor o esta condición. Para sacar lo que me pide el problema, maximizar, este vendría a ser el valor que yo estoy analizando. Ahora tengo que sacar, es el valor crítico, perdón, evaluar el valor en la función 10x0 elevado a la 0,6 por y elevado a la 0,4 en el par ordenado 18,8. No sé cuánto me sale. Es decir, en 18,8, 18,9, perdón. No sé si alguien me da calculando esto. Y en la variación de du, si esto en este caso este dr, como se incrementa en una unidad, dice que es igual a lambda, que en nuestro ejercicio salió a 0,22. ¿Sí? Yo ya tengo este resultado. ¿Cuánto sale este valor de aquí? 136,41. ¿Sí? Y este valor ya vendría a ser mi precio sombra, la tasa de variación, de variar en una unidad, ¿no es cierto? En mi caso de mi ejercicio, es decir, de moverme de 600 a 601. ¿Sí? Porque es lo que me estaría dando esa definición. ¿Sí? Este es el punto 1. Este vendría a ser el punto 2 y el punto 3.
Entonces, automáticamente con definir el valor de lambda, estoy sacando esa tasa de variación. Aproximado, ¿no? Esto se entiende, es una aproximación. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿alguna consulta en el desarrollo? Bien, ¿alguna inquietud, chicos? No sé si tal vez tienen alguna pregunta. Profe, ¿cree que pueda poner en la otra hojita, por favor? Solo un ratito. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, volvamos a la presentación. Bien. Listo. Entonces, chicos, esta es la parte que corresponde a las restricciones o a la optimización con restricciones de igualdad, ¿no es cierto? Todo el contexto matemático que implica analizar esta característica de la restricción. Lo que ya nos corresponde ahora analizar es este segundo modelo de optimización que hace referencia a las restricciones de desigualdad, ¿no es cierto? En donde se va a hacer ciertas otro tipo de consideraciones, aunque ciertos aspectos son muy parecidos a los que acabamos de desarrollar, pero aquí la interpretación que nosotros tenemos que darle va a ser un poco diferente. Un poquito voy aquí a repetir algo que ya habíamos mencionado anteriormente o en una clase anterior, cuando nosotros veíamos la matemática 1 y cuando veíamos las funciones de una sola variable. Y creo que en una de las clases hicimos incluso una recapitulación de aquello. ¿No es cierto? Decíamos, yo tengo aquí una función definida, pero venía y lo que yo hacía era, muy bien, yo voy a analizar desde A hasta B, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy analizando era todo el intervalo, ¿sí? Y decíamos, para encontrar este punto crítico y este punto crítico, ¿qué es lo que utilizamos, chicos? ¿Qué se utilizó para encontrar estos dos puntos críticos? Que gráficamente nosotros ya nos podemos hacer una idea. ¿Qué se utilizó? Igualando la primera derivada a No es cero. cierto, no es cierto. Igualábamos a la primera derivada, igualábamos a cero, perdón, no es cierto. Este es X y Y. De aquí salen estos dos valores. De acuerdo a la gráfica me va a salir un X sub 0 y un X1. Y luego estos dos valores aplicábamos el criterio de la segunda derivada. Y obviamente ahí me definíamos, por ejemplo, voy a colocar gráficamente X sub 0. Podemos ver que me da un máximo relativo y X1 me da un mínimo relativo. Y luego, ¿qué hacíamos, chicos? Yo no conozco la gráfica, pero bueno, estoy usando la gráfica, pero recuerden que a veces yo hago mi análisis a ciegas. ¿Qué hacíamos después? Porque me interesa sacar el máximo o el mínimo, o los dos, no sé. ¿Qué hacíamos después? ¿Qué hacíamos después, chicos? Ya una vez que definía, en X sub 0 tengo un máximo, en X sub 0 tengo un mínimo, ¿qué se hacía? ¿Qué otro análisis adicional se hacía? ¿Dónde más analizaba? No sé, alguien creo que me iba a decir algo. ¿Dónde más le analizábamos? En los extremos. ¿No es cierto? En los intervalos, en los límites que me definían el intervalo. Entonces, yo decía, muy bien, aquí yo ya tengo un f de x sub 0, aquí tengo un f de x1, pero a este le adicionaba el f de a y el f de b y sacaba sus valores y luego les comparaba, ¿no es cierto? Yo sí que sacaba los valores y luego definía, muy bien, aquí tengo mi máximo absoluto,
Acá tengo mi mínimo absoluto o a lo mejor podría resultar que en los intervalos podría tener esas condiciones. Bien. ¿Por qué nuevamente vuelvo a recapitular esto? Porque lo que vamos a desarrollar a continuación en cuanto al contexto de la desigualdad es algo muy parecido. Casi, pues no decir igual. Pero obviamente bajo este criterio de la restricción de desigualdad. A ver, vamos un ratito a poner acá, a poner los sustentos teóricos para luego hacer una explicación gráfica y poder visualizar qué es lo que nos corresponde analizar y cuáles son los casos que dentro de la restricción de desigualdad me pueden aparecer, qué características pueden aparecer. Ya, dentro de las ciencias económicas ya hemos venido indicando de que en el modelo, por su propia naturaleza, si estas variables deben de ser no negativas, es decir, positivas. Y hemos puesto algunos ejemplos, ¿no es cierto? Un proceso de producción, en donde tenemos una función de ingreso, una función de costo, una función de utilidad. En sus variables son positivas. Ya hemos mencionado que nunca se produce valores negativos. Bien. Al igual que en el caso de las restricciones de igualdad, yo puedo tener varias restricciones de desigualdad en un mismo problema de optimización. Y obviamente lo que se busca es encontrar cuál es el conjunto de solución que satisface a todas las restricciones. ¿Sí? Porque este es un aspecto muy importante. ¿Sí? En el caso de las restricciones de igualdad, ¿no es cierto? Teníamos igual diferentes valores de lambda. Acá va a aparecer exactamente ese mismo criterio, que por cada restricción de desigualdad, yo le tengo que tengo que también considerar un mismo operador, ¿sí? Definido como lambda, aunque ya vamos a hacer ciertas correcciones en el problema, a veces que pueden encontrar en otra bibliografía y eso puede generar cierta confusión, pero es exactamente lo mismo. Ya es cuestiones de los autores de los libros, ¿sí? Bien, ¿en dónde se consideran las restricciones de desigualdad o dónde aparecen o por qué aparecen? Cuando se tiene un modelo matemático, siempre se habla de tener un límite de recursos disponibles, ¿no es cierto? La cantidad de la materia prima, la cantidad de mano de obra, el presupuesto, como ya habíamos mencionado en el caso anterior, ¿sí? Y en este tipo de modelos, frecuentemente estos limitantes o este límite que yo estoy colocando, ¿sí? No necesariamente me quiere decir que para usar todo el recurso voy a obtener el mejor escenario dentro de mi función que estoy queriendo optimizar. Es decir, no necesariamente yo voy a consumir todo el recurso. Es algo que sí estaba pasando en la restricción de igualdad, porque no es cierto, en el caso de la restricción de igualdad, al mismo tiempo que yo encuentro las variables que optimizan la función objetivo, recuerden, cuando este X y Y yo les reemplazo, se debe de cumplir la igualdad. Es decir, yo llevo al tope. Chicos, ¿se entiende esta parte que estoy mencionando? Esa es una primera diferencia entre la restricción de igualdad y de desigualdad. Aquí, en este modelo matemático, yo tengo que encontrar los valores de X y de Y que me cumplen la igualdad. Es decir, llego al tope. Es decir, si yo tengo que utilizar las 600 unidades monetarias, pues las tengo que utilizar las 600 unidades monetarias. Pero lo que acabo de mencionar, habrá modelos matemáticos en donde el óptimo no necesariamente está en que utilizo todo el recurso. Puede ser que en algún modelo el recurso que se vaya a utilizar es menor a los 600 unidades monetarias. Estoy poniendo ese caso si el problema hubiera sido de desigualdad. Chicos, ¿se entiende lo que acabo de mencionar? Porque son situaciones que necesito ustedes la interpreten porque luego vamos a ir a una explicación gráfica, ¿sí? Y en donde vamos a tener, como digo, dos casos particulares que son parte del procedimiento para resolver la optimización de problemas con restricción de desigualdad. Chicos, ¿se entiende lo que acabé de mencionar? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, pero Entonces, aquí vamos a plantear dos problemas. Bueno, en el caso anterior es muy similar. Un problema que maximiza
y un problema que minimiza. El problema que maximiza se caracteriza porque sus restricciones, también ya vamos a ir estableciendo ciertas condiciones matemáticas para el desarrollo, es cuando sus restricciones, como podemos aquí observar, son menores o iguales al recurso, a mi límite del recurso, ¿sí? Y en el caso de maximizar una función, por eso digo, prestarle atención a cómo está expresado el modelo. Y en el caso de la minimización, establecemos cuando la restricción es mayor o igual a ese recurso, es decir, hasta dónde yo me puedo bajar, en el caso de minimizar, y en el caso de maximizar, hasta dónde puedo llegar a la restricción. Entonces es muy importante este aspecto del modelo, porque en cada caso cuando yo aplique lo que a continuación vamos a describir como el modelo de Kantaker, ¿no es cierto?, es relevante en cómo yo hago luego mi análisis. Como reitero, los dos primeros pasos que desarrollamos en las restricciones de igualdad van a ser similares, pero luego van a aparecer otras condiciones en donde ahí viene el análisis fuerte y donde en realidad se tiene que entender bien las ecuaciones matemáticas para el desarrollo del problema, ¿sí? Claro está que se tiene que identificar, y lo que habíamos mencionado, yo puedo tener varias restricciones, ¿sí?, cada una sujetas a estas limitantes, a estas cantidades. Lo mismo que está escrito en la parte de acá, pero este es un aspecto bien importante, ¿sí? Tener presente, maximizo hasta dónde puedo llegar a mi tope, minimizo hasta dónde me puedo bajar. Esto es lo que me define la restricción. Bien. Justamente aquí es lo que mencioné hace un momento. En algunos problemas nosotros vamos a encontrar que esta condición de las desigualdades entre una restricción y otra pueden ser diferentes, es decir, en el un caso está mayor, en el otro menor. Y lo primero que se debe de hacer es una normalización. Lo que habíamos mencionado, cuando las restricciones son de menor o igual, hablamos de una maximización, de acuerdo a lo que hemos puesto en la diapositiva anterior. O de mayor o igual, hablamos de minimización. Pero reitero, puede haber problemas en donde tenemos los dos tipos de desigualdades, mayor igual o menor igual, entonces se tiene que normalizar. Es decir, que todas las desigualdades tengan una misma secuencia, un mismo lado en cómo se los representa. Estamos, chicos, entonces este es un aspecto también a tener presente en el desarrollo matemático del ejercicio. Es relevante por lo que yo estoy analizando. Bien, entonces lo que acabo de mencionar, una primera parte es si se da esta situación de que tengo varias restricciones con diferente sentido de la desigualdad, viene la primera parte que es normalizar, es decir, que todas tengan el mismo sentido. Y algo bien importante dentro de estos problemas de optimización es que maximizar una función f de un vector de variables es equivalente a minimizar la misma función, pero con signo negativo. Esta es la característica importante también a tener presente, sobre todo cuando se comienza ya a expandir este concepto de la optimización y se comienzan a ver ciertas alternativas para resolver el problema, ¿sí? Es decir, un problema de maximización se puede convertir en un problema de minimización únicamente cambiando el signo de la función objetivo, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Me parece que en el tema de investigación operativa, creo que ustedes si tienen esa asignatura, ahí se ve un temita que se llama el dual. Y ahí es donde aparece este criterio matemático, ¿no? Esa parte nosotros no lo vamos a ver ahora. Bien. Ahora, un poquito estamos haciendo esta introducción a lo que son la optimización con restricciones de desigualdad. Hay que identificar los elementos sobre qué nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y aquí es la parte que va a diferir, y por eso era mi explicación de lo que dije de las funciones de una sola variable, cómo entenderlo, cómo capturar esa idea matemática, y obviamente luego transcribirla en las relaciones que me ayudan a resolver el problema. Lo que ya nosotros conocemos es este conjunto factible, ¿sí? Entonces el conjunto factible es el conjunto de todas las posibles soluciones del problema, ¿no es cierto? El conjunto F es la intersección del conjunto de puntos que cumplen las restricciones, ¿sí? Sí, del problema, y también son parte del dominio de la función objetivo. Entonces hay que tener presente
lo que nosotros vamos a obtener como conjunto factible son valores que le pertenecen al dominio de la función objetivo y que a la vez cumplen el o las restricciones que son parte del problema. Sí, entonces aquí es donde se comienza a marcar esa diferencia con las restricciones de igualdad. Ahora, aquí hay que entender algo bien importante que se conoce como la restricción saturada. ¿Sí? Y en este caso se entiende la restricción saturada como aquel punto que cumple la condición de igualdad de la restricción. Ojo, recuerden que la restricción tiene dos signos. En el caso de acá, que es menor, y la igualdad. ¿Sí? Y lo que decíamos de la función que decía hace un momento es de una sola variable, ¿no? Yo estoy analizando estos valores, ¿sí? Que serían, por ejemplo, en este caso, x es mayor a, pero hay un punto que es x es igual a, o viceversa, también acá tenía el valor de b, pongámosle así, x menor a b, y x igual a b, ¿sí? Eso es lo que yo estoy considerando. Ahora, ¿qué se entiende el punto saturado? El punto saturado es decir, que mi óptimo no está aquí, necesariamente. Mi óptimo justamente está acá en el límite. O de hecho, puede ser el límite. ¿Sí? A eso se refiere como una restricción saturada. Y ya vamos a hacer una representación gráfica en donde se puede dar esas características. Bien. Otro elemento importante dentro de la modelación es el punto regular. Dice, si este punto regular no satura ninguna de las restricciones, es decir, no está aquí en este límite, quiere decir entonces que mi problema o mi solución está contenido aquí, en ese intervalo, en esa región. Recuerden lo que creo en la clase anterior habíamos mencionado, cuál es la diferencia entre la igualdad y la desigualdad. Cuando yo digo x es igual a 2, en la recta numérica es el valor de 2. Pero cuando yo digo x es menos a 2, lo que para mí mi solución es todo este conjunto de valores. Y a eso es lo que me estoy refiriendo en cuanto a la restricción saturada. Cuando hablamos de la restricción saturada, quiere decir que mi solución está aquí. No hay otra más. Pero cuando decimos un punto regular, es decir, cuando no se satura mi solución que optimice el problema puede ser cualquier otro valor, ¿sí? Y obviamente para verificar eso, van a ver ustedes en un problema que vamos a desarrollar, se verifican los gradientes de las restricciones, sobre todo cuando tenemos varias restricciones, y obviamente, recordemos, ¿el gradiente qué es? ¿Qué es La derivada, ¿no? Sí, pero matemáticamente, ¿qué es el gradiente? Un vector. Es un vector. Y lo que van a verificar es que si x sub 0 no es una solución o no satura la restricción, vamos a tener que, si yo comparo varios gradientes, porque el problema está definido con varias restricciones de desigualdad, estos dos vectores son diferentes, o lo que se indica son linealmente independientes. ¿Sí? Bien. Veamos este problema para ir un poquito definiendo estas características que se van a dar o se pueden presentar en el problema. Aquí tenemos un problema que me pide optimizar. Aquí podemos observar que tenemos 4 restricciones de desigualdad. Estas dos y estas que me dan la propia naturaleza por lo general del problema y que siempre están asociados en el primer cuadrante. Como digo, en este caso el modelo no me representa ninguna función de utilidad, ni ninguna función de costo, ninguna función de ingreso, sino de producción. Sin embargo, mi modelo está definido de esta manera. Entonces, lo primero, lo que hay que hacer, lo que habíamos mencionado es normalizar el problema o el modelo matemático. Y si ustedes observan, lo único que hemos considerado es aplicando las reglas de desigualdad, tendrán mucho cuidado, si ven que la primera y la segunda tienen el mismo sentido de desigualdad. Por lo tanto, la tercera y la cuarta le vamos a cambiar el sentido de la desigualdad y aquí aplicamos las reglas como tal. Si cambio el sentido de la desigualdad, tengo que multiplicar por menos 1. Entonces me queda menos x menor o igual a 0, menor a y menor o igual a 0. Entonces este es un aspecto bien importante a tenerle presente en el desarrollo. Que todos tengan el mismo sentido de la desigualdad.
Bien, entonces aquí es donde yo voy a establecer mi conjunto factible. ¿Cómo está conformado? En este ejercicio es el conjunto de pares ordenados que le pertenecen a R2. Si yo analizo la función objetivo, ¿cuál es el dominio de mi función objetivo? ¿Cuál es el dominio de la R2. Perdón, no le escuché, perdón. R2. No es cierto, todos los valores que le pertenecen a R2, es decir, todo lo que está acá. A la función objetivo. Ojo, aquí nos olvidamos del sentido de las variables. Aquí le estoy viendo al problema desde el punto de vista netamente matemático. Bien, entonces la primera restricción me dice que es x al cuadrado más y al cuadrado menos o igual a 4. Si yo hiciera la representación gráfica, lo que yo voy a tener, disculparán la gráfica, pero es el equivalente de una circunferencia. Y lo que me está diciendo es, toda esta circunferencia es la solución para esta restricción. Luego tenemos esta y menos x, que es la ecuación de una recta. En este caso, es la ecuación de la recta que pasa por el origen, es esta recta de aquí, ¿sí? Que me divide al plano en dos regiones. Y lo que, si hago yo todo el análisis, que ya conocemos cómo sacar qué región corresponde o no, me resulta que esta es toda la de aquí. Disculparán que se me está haciendo un shampoo en la gráfica, pero quiero que evidencien lo siguiente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuál es la siguiente restricción? Bueno, cuando x es mayor o igual a 0 o menos x menor o igual a 0. Y esta restricción quiere decir solamente los valores positivos, es decir, solamente estos. Y la última hace referencia a que y es mayor o igual a 0 o menos y menor o igual a 0. Y esa restricción es la de aquí. Creo que sí se puede evidenciar. Claro, yo sé que en la gráfica que está y lo que está sombreado en gris era la solución o el conjunto factible. Pero ustedes pueden ver, si hago la representación gráfica, entendería que es toda la parte que está sombreada, ¿no es cierto? O que tenemos las cuatro características del trazado, ¿no? Que es coincidente, ¿sí? Es lo que me está representando aquí la definición del conjunto factible. Es decir, que la solución está contenida aquí. Y esa es ya la primera diferencia con lo que veíamos en la restricción de igualdad. Porque en la restricción de igualdad decíamos, muy bien, yo tengo aquí una ecuación, cualquier función, pongamos esta curva. La solución está contenida en los puntos que le pertenecen a la curva o a las curvas que yo pueda tener, ¿sí? Si tengo más restricciones. Estamos, si yo tuviera otra restricción por acá, entonces es evidente que este punto, como podemos ver aquí, la intersección de las curvas debería ser el punto o el único punto, si es así del problema, en donde me va a cumplir que aparte de optimizar, ¿qué me da? Me cumple las restricciones. Esto sería en el caso de la igualdad, en las funciones de desigualdad. Aquí es en la optimización con restricciones de igualdad y obviamente acá en el caso de las restricciones con desigualdad. Si ven entonces la diferencia, aquí yo puedo tener, sí, una secuencia de puntos, si es una restricción. Si son varias, tengo que encontrar una que se calce con todas esas. ¿Estamos? Para que se dé que es el punto o el óptimo. Bien. Y en el caso de acá, como pueden ustedes observar, es una región en donde vamos a tener las posibles soluciones que optimice el problema. En este análisis que estamos desarrollando, todavía no entramos al método, al análisis del método como tal. Si nosotros analizamos el punto 2,0, que es este punto de aquí, ¿sí? Que es parte de la solución, porque está contenida dentro de la región. Recuerden que hablamos de mayor igual o menor igual, por lo tanto es parte de la solución. Bien, si nosotros analizamos, este punto 2,0 está saturando la restricción 1, que hace referencia a la ecuación de la circunferencia, y a la restricción número 4. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver si estoy bien o estoy mal, porque aquí me queda. Sí.
está saturándome estas dos restricciones. Bien. Y lo que decíamos, nosotros podemos verificar que en este punto que se satura el gradiente de G1, que sería este de aquí, el gradiente vendría a ser 2x en Y más 2Y en J, ¿sí? Me da un vector 4, 0, teniendo presente que este punto es el que le voy a reemplazar aquí. Y tenemos el gradiente G4, que en este caso es este vector de aquí, vendría a ser 0 en Y, perdón, menos J, ¿sí? Y si reemplazo el valor, me quedan estos dos vectores que son linealmente independientes. ¿Sí? Lo que decíamos, los gradientes en las restricciones saturadas en dicho punto son vectores linealmente independientes. Yo le puedo hacer esa verificación matemática si es el caso de encontrar esa independencia entre una restricción y otra restricción. ¿Sí? Bien. Como digo, este es el contexto matemático de los elementos, de las características. Ahora vamos a definir cuál es el procedimiento que nosotros vamos a desarrollar del método de Cohn-Tucker. ¿Sí? Y utilicemos la forma de la maximización. Luego ya vamos a generalizar tanto para maximizar como minimizar, ¿no es cierto? Este debería ser el modelo de maximización en una función de dos variables. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Lo que yo había mencionado. El paso 1 y el paso 2 es exactamente similar a las restricciones de igualdad. ¿Sí? En algunos textos, por eso hago la aclaración aquí, en algunos textos utilizan el lambda y en otros textos suelen utilizar el mu. Pero matemáticamente ustedes pueden ver, chicos, que es exactamente lo mismo. Yo formo el lagrangiano, ¿sí? Sí, entonces tendrán presente, porque a lo mejor si ven algún texto en donde, si ven la forma matemática se mantiene, pero en vez de lambda utilizan el mu, no es que es otra cosa, es exactamente lo mismo. A lo mejor otro texto podrá utilizar otra letra del alfabeto griego, pero si se mantiene la misma estructura algebraica, estamos hablando de los multiplicadores de Lagrange, y bueno, dependiendo si es de restricción con igualdad o sin igualdad, cada uno de los casos que estamos nosotros analizando. Lo que se saca son las derivadas parciales. Aquí es donde ya comienza de alguna manera a cambiar el problema. Ya no sacamos la derivada parcial con respecto a lambda, únicamente con respecto a las variables de los puntos que optimizan el problema. Es decir, en el caso de la función de dos variables x y de y, le tengo que sacar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Como pueden ustedes observar, e igual a 0. Esta parte, como ven, es exactamente lo mismo. Lo que se excluye es el lambda, el lagrangiano respecto a lambda, o en su otro defecto, el lagrangiano respecto a mu. Esto ya no se lo considera aquí. Bien, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es la introducción de un concepto que se llama condición de holgura. ¿Sí? Y es justamente ese criterio que hablábamos cuando se satura un problema y cuando no se satura. Bien. ¿Cuál es en cada caso que nosotros vamos a analizar? A ver, solamente quiero... Ya. Cuando el lambda me sale mayor o igual a... Lambda, perdón, es mayor o igual a 0, es justamente el punto en donde se me satura. Perdón, aquí debería ser solamente mayor. No es mayor o igual. Cuando lambda es igual a 0, aquí es donde se está saturando mi restricción. ¿Sí? Es decir, estoy llegando al tope. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, voy a hacerles, déjenme ver si es que le hacemos acá un ratito en el GeoGebra para explicar esta parte que es bien interesante y que justamente me permite entender esta restricción. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
A ver, un ratito voy a hacer acá la parte gráfica. A ver si le hago una gráfica. A ver, busquemos en el GeoGebra. ¿Dónde está el...? Ya. Déjenme ver si es que le hago aquí. Ya. Ya. Voy a hacer una nueva gráfica. Chicos, ¿se está viendo el GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues hagámosle esto. Les voy a hacer unas curvas, diferentes curvas de nivel de una función. Hagamos cuenta que es un paraboloide, ya, para la curva de nivel. Déjenme ver, voy a duplicar esto, duplicar entrada, duplicar entrada, duplicar entrada. Aquí hagámosle para 4. Aquí hagámosle para 9. Y aquí hagámosle para 16. Hagamos que son las curvas de nivel de una función, un paraboloide, ¿no? Voy a hacerle en el plano porque ahí es donde se va a poder visualizar. Y ahora a continuación le voy a hacer la siguiente gráfica. Déjenme ver. Esta de aquí, que me parece que es facilita. Es igual a, déjenme ver, a 1 dividido a x menos 2. Déjenme colocar aquí en una función, solamente me interesa la una de estas, perdón. Si es mayor a 0, entonces ponemos aquí, sería 1 dividido para x menos 1, caso contrario, 0. Y ya, entonces aguanten un ratito aquí. Y ya. Pongámosle así. ¿Ya? Bien, chicos. A ver. Y esto señalemos de acá. Ya. Bien, entonces, ojo, lo que me representa las circunferencias son diferentes curvas de nivel. Bien, ahora, lo que yo decía hace un momento, ¿cuándo se entiende que está saturada mi problema? Déjenme ver aquí, tendría que hacerle una cuestioncita adicional. A ver, ya. Y hagamos cuenta. A ver, déjenme ver. Que esta es la región que me define la desigualdad. ¿Sí? Aquí está establecida la región factible donde yo espero encontrar una solución. Mi figura le voy a hacer aquí un poquito, como digo, disculparán lo chueco, pero para que se pueda entender. Mi figura va a ser esta. Eso es lo que estoy analizando. ¿Sí? Y lo que tengo ahí representado son las diferentes curvas de nivel. ¿Estamos? Bien, pero si nosotros observamos, y voy a tratar de ajustarle aquí una curva de nivel. A ver, déjenme ver la de número 2. Hagámosle que sea el valor de 4.2. Déjenme ver si es que un poquito más grande. 4.4. Un poquito más grande. Y 4.6, pongamos a ver. Ya. Le he tratado de hacerlo más cercano. Chicos, ¿qué observamos entre la curva que está aquí? Le voy a hacer un poquito más gruesa. Y esta también, hagámosle un poquito más gruesa. ¿Qué se observa, chicos, allí? ¿Qué está pasando entre la curva de nivel que me representa la función z igual a f de x de y la restricción g de x de y menos ab? ¿Qué está pasando entre estas dos curvas? ¿Quién me dice? Gráficamente. ¿Quién me dice?
Chicos. Gráficamente, ¿qué está pasando con esas dos curvas? ¿Se cruzan en un punto? Son tangenciales en un punto, más que se cruzan. Este vendría a ser el punto, ¿no es cierto? Y recuerden lo que habíamos dicho aquí, el concepto del gradiente. Tendríamos este gradiente y este otro gradiente de aquí, ¿sí? Que los dos vectores, si en verdad están alineados, ¿sí? Pero no son iguales, tienen direcciones contrarias, pero recuerden que aquí es donde apareció el multiplicador de Lagrange, porque habíamos hecho algo así, el gradiente de f es igual a una constante de proporcionalidad, que es el multiplicador por gradiente de g, ¿sí? Entonces, a esta condición matemática es lo que nosotros le definimos cuando una solución está saturada. Es decir, estamos en el límite. ¿Sí? El límite estaría establecido por la restricción. Ojo, yo podría haber tomado cualquiera de estos puntos como parte, como una solución, pero no necesariamente me optimiza el problema. ¿Sí? Si yo tomo un punto cualquiera, claro, me va a cumplir con la restricción, me va a dar un valor de la función objetivo, pero no necesariamente me da el óptimo. Pero este punto de aquí sí me estaría dando el óptimo del problema. Y a eso se refiere como la saturación, porque si ustedes observan, esta línea interpuntada es el límite de mi relación, de mi restricción. Hasta ahí no me puedo pasar. Chicos, ¿se entiende esta parte? Sí, profe. Bien, ahora hagamos lo siguiente. Voy a utilizar la misma función, pero voy a hacer algo diferente. Déjenme duplicar entrada. Aquí le voy a hacer, si no estoy mal, déjenme ver para que se mueva para abajo, tendría que serle menos 4, hagámosle, ya. Y también tengo que moverle para el otro lado, déjenme ver. Para moverle para el otro lado, tengo que ponerle más 2. Más, déjenme ver. Más, pongámosle más 3. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Y aquí tendría que ser mi condición desde... Perdón, aquí estoy mal. Más 3, y aquí tiene que ser desde x mayor, pongámosle menos 3. Déjeme ver si me sale. Ya, menos 3. Ya, sí, no importa. Lo que me interesa es esta parte de acá de la gráfica. Nuevamente le voy a colocar, le voy a cambiar de color, le voy a poner negro. Y aquí. ¿Sí? Bien. Solamente le voy a considerar en donde le estoy remarcando con el ratón. ¿Sí? Para que se pueda entender esta parte. Déjenme ver x mayor a 4, menos a menos 3. X es mayor a menos 2, porque me sale a menos 3. No me sabía decir. Cuando x es mayor. Déjenme ver una cuestioncita. Ah, menos a 31, con razón. Ahí sí desaparece este. Ya, ahí está. Listo. Ahora, chicos. Bien, si la primera parte quedó clara, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente. Le voy a borrar. Listo, quedó claro que esta es la saturada. ¿Sí? Ahora. Gráficamente, lo que yo dije hace un momento, mi máximo gráficamente de lo que está aquí en la función z igual a f de x de y, ya hemos visto este ejercicio a cada rato, mi máximo, qué tontera. A ver, perdón, pongámosle aquí, ya le hice mal. Un ratito, a ver. No, da coraje, ya, ahí estamos. X, y z, y sabemos que mi función es así. Bueno, ya. Tratemos de arreglar esto un poquito.
Reitero, estas son mis diferentes curvas de nivel del problema. Y chicos, sí se aprecia que, de acuerdo a mi problema, este sería el máximo del ejercicio, ¿no es cierto? De la función z igual a f de x y y. Sí se ve eso. Sí, profe. Entonces, acá en las curvas de nivel, diríamos que en este punto tengo mi máximo propio o de la naturaleza de la función como tal. Bien, entonces, sin embargo, lo que hemos desarrollado, hemos realizado, ahora estoy utilizando la línea que está en negro. Ahora digo, mi restricción está así definida. ¿Sí? Aquí es justamente lo que se debe de entender, que aquí la restricción no está saturada. Es decir, que aquí cualquiera de estos puntos me va a dar el óptimo. Y obviamente el óptimo de mi problema está en ese conjunto, no está en el límite. ¿Sí? Entonces, este es un par o un punto que no está saturado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo esta parte del problema? Es aplicando, es justamente lo que habíamos visto en la primera parte de la optimización sin restricción. Por eso yo me refería, vuelvo a repetir, y lo que ustedes ya me indicaron. ¿Cómo calculo estos valores de aquí críticos? ¿Qué aplicaba allí? La primera derivada igualada a 0. Y la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, cuando mi solución no está saturada, lo que yo voy a aplicar para encontrar este óptimo es casi exactamente lo mismo que un sistema sin restricción. Un problema de optimización sin restricción. Entonces, a eso hace referencia esa condición de holgura. ¿Sí? A ver. Lo que estaba planteado aquí dentro de la parte matemática. Esta condición de holgura, la que estamos nosotros introduciendo. Si lambda es mayor a 0, es que mi punto está saturado, estoy en el límite. Y otra parte del ejercicio que yo tengo que analizar es cuando lambda es igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Mi solución o mi punto no está saturado, por lo tanto, el máximo puede ser cualquier punto que está contenido dentro de esa restricción, dentro de la región que me establece la restricción. ¿Sí? Y claro está, en el momento que yo encuentre el óptimo, que puede ser bajo este criterio o bajo el de acá, ¿sí? Lo que se me debe de cumplir es la propia restricción. Claro, en la saturada sí se me cumple y en el segundo caso también se me va a cumplir porque las dos estarían estableciendo que esta restricción es verdadera. Chicos, ¿se entendió lo que acabo de mencionar? Chicos. Sí, profe. Vamos a ver con un ejercicio para que vean cuál es el análisis que tengo que desarrollar. Y en realidad, aquí es donde entra el entender las ecuaciones, en donde entra qué tengo que hacer o por qué tengo que hacer ciertas operaciones matemáticas. Tenemos esta función objetivo, me pide maximizar y tenemos esta restricción. Lo que habíamos mencionado, construye el lagrangiano, tal cual como en el caso anterior. Sin embargo, ya encontramos aquí en el segundo paso la primera diferencia. No obtengo la derivada parcial con respecto a lambda del lagrangiano, solamente respecto a x y y me da como resultado estas dos ecuaciones. Todavía no encuentro la solución al problema. Estoy planteando el problema y aquí es donde voy a hacer el análisis matemático. Aquí es donde en realidad tengo que entender las expresiones, las relaciones y el por qué aplico tales consideraciones. Bien, déjenme ver un ratito. No sé si me dan copiando estas dos ecuaciones, chicos, porque eso es lo que voy a utilizar a continuación. ¿Alguien ya me dio copiando eso? Aún no, profe. 2x menos 2 lambda x igual a 0.
y 2y más 1 menos 2 lambda y igual a 0. Ojo, estos son el primero y el segundo paso. ¿Listo? Porque quiero hacer una pizarra. A ver si me ayuda. ¿Cuál era la primera ecuación? 2x menos 2 lambda x igual a 0. Y la segunda era 2 lambda, perdón, 2y, profe. 2y, profe. 2y. Sí, 2y más 1 menos 2 lambda y igual a 0. Entonces, desde aquí empieza el análisis de mi problema, porque lo primero y lo segundo es lo que ya manejamos de manera adecuada. Bien, en la primera ecuación, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primero, simplificar el 2. Y lo que me queda escrito es x 1 menos lambda igual a 0. En la segunda ecuación, voy a agrupar el 2y con el 2 lambda. Ojo, aquí no se me simplifica el 2, mucho cuidado, y me va a quedar 2y es igual a, me quedaría a 1 menos lambda más 1 igualado a 0. Bien, tengo esas ecuaciones. Y alguien dice, ¿cómo resuelvo estos? Porque ahí viene el detonante, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que considerar? Bien, si yo analizo la primera ecuación, voy a tomar la primera ecuación. Bien, para que el resultado sea 0, ¿cuáles son las dos posibles condiciones que se pueden dar, chicos? Yo quiero que esto sea igual a 0. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo analizarían? ¿Cuál creen que sería la consideración a hacer? Que x sea igual a 0, ¿No es cierto? el primero. Lo cual implica que el valor de 1 menos lambda puede ser diferente de 0. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? No es cierto, no me interesa cuánto vale el factor 1 menos lambda, porque como x es igual a 0, me está garantizando que eso se cumple. ¿Cuál sería la otra condición? Que lambda sea igual a 1. Pero pongámosle de manera ordenada. Que 1 menos lambda sea igual a 0, lo cual implica, o más bien dicho, como consecuencia, tengo que lambda es igual a 1, y lo cual implica que x puede ser cualquier valor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿No es cierto? Bien. Ahora, con x igual a 0, yo no puedo calcular el 2y, para nada. Es decir, con este x igual a 0, acá no saco nada en la segunda ecuación. ¿No es cierto? No me sirve para nada en realidad. Sin embargo, con la segunda ecuación que me dice lambda igual a 1, ¿no es cierto? Aunque me dice que x es cualquier valor, tampoco me dice nada, porque no me está dando ningún valor de x. Pero este lambda igual a 1 le voy a reemplazar en la segunda ecuación, es decir, me quedaría 2y, 1 menos 1, más 1 es igual a 0. Y si ustedes ven, esto se hace 0 y al final me queda 1 es igual a 0. ¿Qué pasa con estos chicos? Es un absurdo. ¿Tiene sentido matemático? Ya dijeron. Es un absurdo. Es un absurdo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que esto no puede ser. Que lambda no puede ser igual a 1. Si ven ustedes cómo hemos ido ya descartando una posible escenario de solución. Además que decíamos, con lambda igual a 1, me dice que x puede tomar cualquier valor. Entonces tampoco me estaba dando ningún resultado. Entonces aquí es donde voy a utilizar ese criterio de holgura. Lo que voy entonces a establecer es que lambda sea igual a 0. Por eso estoy tomando esa condición, ese criterio de holgura que está ahí establecido. Si ven, chicos, ¿se ve o no se ve? El por qué tomo que lambda sea igual a 0. Chicos. Porque alguien puede decir, profe, ve, así me salió lambda mayor a 0. Claro, vale 1. Pero con este lambda igual a 1,
Primero X no me define y luego me da un absurdo matemático. Entonces, me muevo yo a esta condición o este criterio de Alguro. Muy bien, como lambda no me cumple que sea mayor a 0, le digo lambda es igual a 0. Yo lo estoy considerando lambda igual a 0. ¿Sí? Con lambda igual a 0, si le reemplazo en la primera ecuación, lo que voy a tener es que X es igual a 0. Listo, tengo un valor. Alguien va a decir, profe, hace rato también le tenía, pero con ese X no puede calcular Y. ¿Sí recuerdan? Con este valor de aquí, yo no calculé Y. Pero ahora yo estoy diciendo que lambda vale 0. Y con lambda igual a 0, en la segunda ecuación, lo que yo tengo matemáticamente es 2Y más 1 es igual a 0. Como consecuencia, Y me sale que es igual a menos 1/2. Y aquí yo ya tengo un punto a considerar. 0, menos 1/2. Aquí yo ya acabo de resolver el problema de encontrar un punto crítico que obviamente me va a dar en este caso o me va a maximizar la función. Y además me cumple la condición de restricción. Recuerden, ¿cuál era la restricción del problema? X al cuadrado más Y al cuadrado. Menor o igual a 1. La restricción era X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual a 1. Si ustedes reemplazan este punto en la restricción, me va a quedar Y más menos 1/2 al cuadrado menor o igual a 1. Me queda 1/4 menor o igual a 1. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, si ustedes ven, yo ya resolví el problema. Y si ven cómo manejo, yo hago, no sé si decir manipulaciones matemáticas, pero si ven cómo utilizo estos criterios, sobre todo el criterio de la holgura, el por qué lambda le hice igual a 0. Si ven, chicos, no sé si se entiende el problema, chicos. ¿Alguna duda? Porque esta parte es bien importante y es de interpretar los resultados algebraicos y darles el sentido y entender qué me representa las relaciones. Reitero, aquí me salió este absurdo. Por lo tanto, implica que lambda no puede ser igual a 1, ¿sí? Lo cual me hace redefinir el lambda tendría que ser igual a 0 para analizar bajo ese criterio de holgura y lo que me da como resultado. ¿Qué significa entonces? Que esta es una solución que no está saturada. ¿Sí? No saturada. Porque para que esté saturada, me debería dar un valor que me dé justamente igual a 1. Y en este caso, podemos nosotros observar, en el momento que reemplacé X y Y, me debería de dar la condición igualdad a 1. Ahí estaría saturada. Pero claro, ahí a lo mejor tendría que haber encontrado un valor de lambda con cierto valor numérico. Pero lo que estamos nosotros definiendo es, dentro de mi... Este vendría a ser mi... Esta viene a ser mi región, mi restricción. Y lo que me está diciendo como solución para mí, mi solución vendría a ser 0, 1/2, vendría a ser 0, 1/2. Mi solución está aquí. Perdón un segundito. Mi solución está aquí. En este punto, que es 0, menos 1/2, está el que me optimiza la función objetivo. Y reitero, como ustedes pueden ver gráficamente, este punto no está en los límites de la circunferencia. Porque si estaría en los límites de la circunferencia, me estaría saturando la restricción. ¿Sí ven, chicos? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, Dígame. una pregunta. Cuando estábamos resolviendo con lambda igual a 1 y nos dio pues una incoherencia, algo que no tenía sentido,
Entonces, lo que hace usted es siempre reemplazarle con lambda igual a 0. Correcto, exactamente. Esa es una condición que yo le analizo, porque si acá hay una inconsistencia matemática, mi otra alternativa es justamente ese criterio de holgura, decir lambda es igual a 0. Dentro de mi interpretación, ¿qué me está diciendo? Lo que obtuvimos como resultado. De hecho, ya me da un resultado, que es algo diferente, porque lambda me da 0 e implica que x es igual a 0. ¿Sí? Acá x fue igual a 0 por esta condición matemática. ¿Sí? Porque le analicé yo de esas dos maneras. Pero cuando dije lambda es igual a 0, me dice x es igual a 0. Va a decir, profe, pero acá también me salió 0. Sí, pero recuerden que con este x igual a 0 yo no puedo calcular, no puede calcular y. ¿Sí? Yo tengo que encontrar el par ordenado. ¿Estamos? Entonces, con este lambda igual a 0, ya calculo el par ordenado y reitero, gráficamente podemos observar que este punto no satura. ¿Sí? Entonces, el óptimo está aquí. Gracias, profe. ¿Ya? Listo, chicos, y aquí nos vemos el día martes porque con ustedes, el día martes vamos a hacer, voy a dejar haciendo una tarea. Yo sé que tienen semana del estudiante, pero van a tener que hacer algunas actividades académicas de igual manera, ¿sí? Yo creo que ya, como les había mencionado, el martes haremos otros ejercicios, veremos algunos otros temas que nos faltan desarrollar, pero creo que estaremos acabando ya el temario de este capítulo. Y listos para el examen.